Queridos amigos de internet, muy buenos días. Ya llegamos a este miércoles que disfrutamos tanto y que le pedimos a usted que se abra para que en cada célula de su ser pues penetre la fuerza de la palabra, que sé que es nuestro Señor, y que hoy tenemos un evangelio pues de este ciclo B del evangelista Marcos, que él es a veces como muy escueto, pero nos lleva a la profundidad. Poco a poquito vamos a ver este evangelio de qué se trata. Y es un evangelio que es continuación del evangelio que veíamos la semana pasada. Está continuado en sus versículos, y por eso es importante que veamos un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada. Pues sucede que Jesús se va a esa región de Galilea, recorre más o menos 150 kilómetros de regreso, y ahí sucede algo maravilloso. Empieza a hacer comunidad Jesús porque escoge a los primeros discípulos. Y bueno, pues ellos también es admirable cómo responden al Señor, y que sería pues el primer ejemplo, el primer mensaje de este día de cómo responder al Señor. Cuando Él nos habla, cuando Él se nos presenta, cuando tenemos el encuentro personal con el Señor, pues no tenemos que andar entre las ramas. Las cosas del Señor se deciden y se contesta sí o no. Ojalá que sea un sí, para que pruebes lo bueno que es el Señor. Bueno, pues sucede que escoge a estos apóstoles, a Simón, que después llamará Kefas, a su hermano Andrés. Camina un poquito más adelante y dice la Escritura, caminando, y vio a Santiago y vio a Juan. ¿Qué vería en estos apóstoles? Pues tengo el gusto de presentar, hoy nos acompaña Karen Ruiz. Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba y que no la veía, pero hoy está con nosotros en este día. Muchas gracias, Karen. No, pues gracias por la invitación, y de verdad estoy muy halagada de poder pues compartir con ustedes en este programa, que es pues todo un agasajo estar aquí. De verdad, muchas gracias, y también por la oportunidad que se nos brinda de iniciar un nuevo día, y que más de poder compartir con cada uno de ustedes pues lo que es el evangelio dominical, que ya viene y que estamos en un tiempo, bueno, ya se acabó el tiempo de Adviento y pues estamos ya iniciando el tiempo ordinario, y tenemos que tener bien presente eso, ¿no? Y pues de verdad, muchísimas gracias y buenos días a todos. Y también me acompaña mi compañera de panel, y que siempre está presente y que nos ayuda con sus comentarios, con su conocimiento de la Biblia. Y hoy precisamente vamos a ver en este evangelio lo que es la sabiduría, más que la sabiduría de nuestro Señor, la sabiduría de Dios, más que el conocimiento, como nos enseñaban los escribas, los fariseos, como podrían enseñarlo algunos maestros. Pero bueno, aquí está Vero Saro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Karen, ya tenemos una voz joven, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Jorge, muy buenos días, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos un tiempo, pero no nos lo están dedicando a nosotros, se lo están dedicando al Señor. Muy buenos días, Joshua. Y pues sí, tenemos un evangelio muy rico, tenemos un evangelio donde vemos a un Jesús como lo queremos ver siempre, con una autoridad de poder predicar, pues predicar lo que es Él. Y vamos a entrar un poquito más adelante en precisamente todo lo que Dios nos viene a decir en este evangelio. Y pues vamos a ir poco a poco viendo precisamente este evangelio de Marcos. Ya al ratito comentaremos por qué está en este orden que Marcos le da a este evangelio. Y pues, muy buenos días. Y en el evangelio pasado decía estas palabras que pues son palabras enormes. Conviértanse y crean en el evangelio. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a ver cómo empieza ya a predicar el Señor en un pueblito que se llama Cafarnaún, que ahorita vamos a hablar un poquito de Cafarnaún. Y en nuestra edición de video pues vamos a subir muchas fotos de Cafarnaún para que ustedes vean la preciosidad del lugar que es un lugar lleno de naturaleza, hacia el norte de Palestina, todo el norte, es decir, el lago de Galilea,
se llamaba también lago de Tiberíades y también Genesaret, ¿verdad? Todo dependía del lugar donde estuvieran. Si estaban los del pueblo de Tiberíades, bueno, pues era su lago de Tiberíades. Si estaban en Genesaret, bueno, pues entonces era Genesaret. Y más al norte, hasta el norte, es un lago que tiene de ancho más o menos 5 kilómetros y de largo 10 kilómetros, de manera que si usted se para ahí en Cafarnaún y quiere ver hacia el sur, seguramente va a haber horizonte, va a haber solamente el mar. Pero si está parado usted en Tiberíades y quiere ver al frente, bueno, pues sí verá los cerros, los montes, y es un lago pues bastante grande, que pues es un lago, pero pues tiene las características de mar. Le llamaban mar Tiberíades, y esas características es de oleaje a veces fuerte, de tormentas, ya leíamos por ahí y lo haremos posteriormente. Aquella vez que se adelantan los discípulos y hay una tormenta ahí, ¿verdad? Y hasta que no llega Jesús y calma a las aguas con su autoridad. ¿Qué elementos, Vero, ves así a priori en este evangelio que nos llamen o que te llamó la atención de primera vista? De primera vista me llama la atención precisamente que él se da cuenta que hay una persona que está poseída y en ese momento lo ayuda, y lo ayuda con autoridad. Eso me llama mucho la atención, y lo que también es pues que se sorprenden las personas porque dicen, es que no habla como los escribas, no habla como las personas que predican. Las personas que predicaban en esa época citaban a algunas personas que tenían autoridad, y aquí no, Jesús no está citando a personas con autoridad porque Él es la autoridad. ¿Y qué más que hablar de Él mismo? Precisamente por eso vemos una cuestión muy fuerte, porque está hablando de Él mismo, de Él, que Él mismo es el Santo de Dios. ¿Quién para hablar mejor de Él que Él mismo? No hay vuelta de hoja, no puede compararse, porque Él mismo está expresando todo su ser, y además expresando todo lo que Él predica es a través de su corazón. Entonces es una predicación auténtica, no es una predicación que alguien la haya estudiado o que alguien la haya pensado, sino que Él mismo se da, y por eso ellos inmediatamente dicen, Él está enseñando diferente, enseña como quien tiene autoridad, no como si hablara de alguien de autoridad, y Él realmente pues es la autoridad. Sí, creo que ese es el meollo, no sé si estés de acuerdo, Karen, pero creo que hay tres cosas aquí que me llaman la atención. Una, pues la parte escandalosa, vamos a decir, superficial también, de ese demonio que expulsa el Señor. Y bueno, pues sí es aparatoso, porque dice la Escritura que pues lo sacude, que un ruido ahí extraño y todo, y él lo calla, no establece ningún diálogo, nada, pero le dice, cállate y sale, 2 órdenes nada más. Esto pasa a segundo término y no les llama la atención a estas personas de la sinagoga, sino que les llama la atención, y yo también me quedo con esa parte que ya has mencionado, Vero, que es la autoridad, y que va a mencionar el Evangelio en 2 ocasiones. Y la tercera es que Marcos no dice qué es lo que les estaba enseñando. Me hubiera fascinado saber qué fue lo que les enseñaba. ¿Qué es lo que nos querrá decir Marcos aquí, que nos quiere enseñar? Pues yo creo que eso, la autoridad del Señor. Sí, así es. Yo creo que lo seguimos viendo, ¿no? Y aparte es algo que a mí siempre me ha llamado en los evangelios y en la Sagrada Escritura, que Jesús siempre tuvo esa firmeza y esa seguridad de hacer las cosas. Nunca titubeó, nunca pues dio como pensar de que Él no podía, o que no creyera la gente que era lo que Él era, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Yo sí soy el Hijo de Dios y soy mandado por Él y estoy aquí. Y es algo muy importante que a veces a nosotros como seres humanos nos llega a olvidar, o dejamos
eso de lado, ¿no? En las Sagradas Escrituras, de que Él siempre dio a conocer lo que Él era y que tenía esa autoridad sobre todas las cosas. Y creo que eso es lo más importante y lo más bonito de este Evangelio. Más allá de, como decía el señor Jorge, pues el escándalo, ¿no? De una persona que estaba posesa. Yo creo que más que eso fue, pues, reiterar de nuevo esa firmeza, esa autoridad, como decía Vero, de poder decir quién es, de poder enseñar, de tener pues, ¿cómo decirlo? La facilidad también de enseñarnos a nosotros como hijos de Dios, también poder así en su nombre hacer las cosas. Así es, mi querida Karen, y bueno, pues fuego del Espíritu ya nos está haciendo hablar del Espíritu Santo, hablar de la palabra de Dios, pero queremos saludar también a las personas que nos hacen el honor de escucharnos, y desde luego a todo lo largo y ancho de nuestro país, México. También saludamos a España, Argentina, a Cuba. Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Ahí en Estados Unidos de América también nos ven, en Colombia, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica. Muchas gracias, amigos de Costa Rica. Y también nos ven y nos escuchan en Ronevero. Tenemos amigos en Canadá, República Italiana, Chile, Venezuela, Guatemala, Bélgica, Francia, India, Noruega, Ciudad del Vaticano, ojalá que nos esté viendo el Papa, hay dos personas, Belice, Ecuador, Japón, Malawi y Uruguay. Muchas gracias. Exacto, y como decíamos en otra ocasión, si nos está viendo el Papa, invítenos para que estemos allá, su santidad, con usted, para que nos dé, bueno, ya desde aquí nos enteramos de toda su enseñanza, de todas sus bendiciones y de toda su humildad, que pues es una enseñanza evangélica. Bueno, pues vamos a comenzar ya, ahora, con nuestra oración. Por favor, Vero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por acercarte a nosotros. Gracias porque puedes ver qué es lo que nos está haciendo daño dentro de nosotros. Gracias porque nos liberas de esos demonios que tenemos dentro. Gracias porque con autoridad tú los sacas. Hay veces nosotros tenemos miedos, tenemos la duda de cómo vamos a liberarnos de todo lo que nos hace daño, mas simplemente es acercarnos a ti y que tú, Señor, con esta autoridad nos liberes. Te pedimos, Señor, porque siempre estés cerca de nosotros, que nosotros no nos vayamos a alejar de ti, para que tú, Señor, puedas hacer tu obra, puedas hacer que todos entendamos que tú eres el Santo de Dios. Madre María, te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por haber dicho sí para presentarnos a Jesús, tu Hijo. Te pedimos, Madre, porque también te acerques a nosotros y nos liberes de ese mal, porque como dice la Sagrada Escritura, tú le pisarás a ese demonio para que también se aleje de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Consuélanos, Señor, y bendícenos. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, por tu autoridad. Gracias por ser nuestro Dios, que es exactamente lo que hacían en esas sinagogas. Lo primero que hacían era recordar y rezar el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Y si les parece, bueno, vamos a escuchar el Evangelio para que nos dé la pauta de los comentarios próximos, de estos próximos 35 minutos. Vamos a escuchar. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo,
que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Pues ahí tienen, queridos amigos, la palabra de Dios, que es actual, que la dijo en aquel momento, hace 2000 años más o menos, en aquella sinagoga, pero que la dice ahora, en este momento, que nosotros estamos ciertos con nuestra fe de que Jesús está presente y que pues nos quiere dar una enseñanza y que quiere que apliquemos esta enseñanza, sobre todo que la apliquemos en nuestra vida. Y bueno, aquí está, pues es muy importante lo que hace Jesús, la acción que hace Jesús. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús llega a Cafarnaún y el sábado siguiente, en otras traducciones dice, como él acostumbraba los sábados, fue a la sinagoga y se pone a enseñar. El esquema que seguían en estos sábados ahí en la sinagoga, pues es interesante. Decíamos ya, empezaban con rezar el Shema Israel, luego cantaban algunos himnos, iban a un trozo de los profetas, cantaban los salmos también, y después había una homilía, y en esa homilía pues era invitado cualquiera de los presentes, ¿verdad? O alguien se ofrecía a leer, y en este momento, bueno, pues Jesús toma la palabra y empieza él a decir su homilía, de la cual no sabemos qué es lo que les dijo en esta ocasión, porque creo que Marcos está subrayando y quiere que centremos la atención en la autoridad de Jesús. ¿Se imaginan, Vero, Karen, se imaginan algún domingo en nuestras misas que se presentara el mismísimo Jesús y comenzara a darnos esa homilía? ¿Qué sucedería? Bueno, creo que en primera pues todos nos quedaríamos como anonadados, ¿no? No solamente por el hecho de que esté ahí presente, sino que creo que la enseñanza, si a veces la homilía de un sacerdote, por gracia de Dios, te deja perplejo y te deja anonadado de la enseñanza que tú recibes, imagínate que venga del mismo Jesús, ¿no? ¿Qué enseñanza nos dejaría? ¿Qué sería lo que nos dejaría en nuestro corazón? Y sobre todo, yo creo que nos daría más esa oportunidad, no decir la oportunidad, sino más bien ya hacerlo, con mayor razón hacer lo que Él nos viene a enseñar. Que yo creo que muchas veces, como bien dicen los padres, ¿no? Parece que se los digo y les entra por un oído y les sale por el otro, pero yo creo que no podríamos dejar pasar la enseñanza que Él mismo nos vendría a dar y que pues que se nos va a quedar por el resto de nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, y pues no sé, sería como algo maravilloso. Bueno, esta pregunta la hice con, ¿cómo se llama? Con jiribilla, un poquito, porque todo lo que hace el sacerdote en la misa, sobre todo la consagración, se dice que se lo hace in persona Christi. Es decir, que el mismo Cristo está ahí presente, y bueno, con este esquema que les he mencionado, que llevaban en la sinagoga, pues es muy parecido o casi igual al esquema que seguimos en la liturgia de la palabra. La primera parte de la misa, la segunda es la liturgia eucarística. Y bueno, al estar aquí presente el mismo Jesús,
pues creo que ya se juntaban ahí las dos liturgias, ¿no? La de la palabra y la eucarística, y que tendríamos que tener esa tendencia a estar ciertos de que es nuestro Señor el que está hablando en este momento, pues es su palabra, el que está hablando ahí con los sacerdotes, y pues además el que se da en el sacramento eucarístico, al cual podemos comerlo y con el cual podemos intimar, ¿verdad? Y es algo maravilloso, pues ya no es Cafarnaún, ya no es la sinagoga, sino que son los templos de cada uno de nosotros en nuestras parroquias. Y precisamente lo que yo les quería decir, si nosotros le creyéramos a Jesús, nosotros tenemos la predicación de Jesús todos los domingos. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio, por eso nosotros nos ponemos de pie, porque precisamente es la palabra del mismo Jesucristo, es la enseñanza del mismo Jesucristo, que si nosotros realmente le hiciéramos caso al Evangelio todos los días que vamos a misa, tenemos precisamente ahí la certeza de que ahí está Jesús. Nosotros tenemos, sí, dentro de la Escritura tenemos la palabra de Dios, pero nosotros estamos escuchándola cuando estamos sentados, el estar sentados quiere decir que nosotros estamos obteniendo una enseñanza, pero precisamente leemos las lecturas pues ya sea de todos los escritores de la Biblia, de lo que son los profetas, de lo que son los escritos, todos los escritos antiguos, históricos, etc. Y en el momento del Evangelio, como es precisamente la predicación de Cristo, nosotros por eso nos ponemos de pie, porque es cuando estamos en oración con Él, y cuando quiere decir que en ese momento nos vamos a parar para ponernos en acción. Ahí vemos la palabra de Dios, la predicación en pleno de Cristo, y hay veces nosotros no nos damos cuenta. Recuerdo una vez el padre Güences que vinimos a misa y estábamos normal y vimos las lecturas, estuvimos escuchando el Evangelio, digo escuchando entre comillas, porque en ese momento nos preguntó, terminando el Evangelio, así terminando, dijo: a ver, ¿de qué se trató? Pues no hubo quien le dijera de qué se trató. Decía, es que precisamente nosotros por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos también, porque a veces llega el demonio y entonces nos quita nos pone a pensar en otras cosas, nos distraemos, y si lo acabamos de leer en este momento, tenemos unos segundos y nosotros ya no nos acordamos. Por eso es una invitación, esa predicación de Cristo en ese Evangelio, tenemos que ponerle atención, porque hay que llevarlo a nuestra vida, a nuestra acción. Y ahí es donde, si nosotros de veras realmente le hacemos caso, cambiaría nuestra vida. No necesitamos que venga otra vez y se ponga a predicar en nuestras sinagogas o en nuestros templos, porque ahí está. Siempre, todos los domingos y todos los días en que vamos a misa, ahí está. Y ese tendría que ser nuestro pensamiento y nuestra fe, ¿verdad? Y también nuestra esperanza en Él, de que ahí está. Y bueno, pues estaba yo haciendo un parangón o un símil con que nuestra regla de vida, pues la inventó nuestro Señor Jesucristo. La primera letra, la B, que es lo que recomienda nuestra regla de vida, leer la palabra de Dios todos los días, por lo menos un pedacito. Pues es lo que estaba haciendo precisamente Karen. Jesús ahí en esa sinagoga, ellos no tenían la facilidad de tener una Biblia como nosotros, o de tener una variedad de ediciones de Biblia, por ejemplo la de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, o otras Biblias como la latinoamericana, que es un poquito más accesible, ¿verdad?, para los jóvenes, y que podemos tener ya esa ventaja de tenerlos en nuestra casa. Bueno, pero ellos tenían esos rollos y se leían los sábados en las sinagogas. Bueno, pues la adoración, comenzamos a adorar al Señor ya desde este momento en que lo reconocemos como alguien con autoridad,
como, pues no como alguien, sino como el ungido, porque así es como le dice este demonio, tú eres el santo, déjenme encontrarlo. Ya sé quién eres, el santo de Dios, exacto. Y bueno, los hebreos, los judíos, inclusive hasta ahora en su idioma, no tienen superlativos, entonces tendrían ellos que repetir 3 veces, ¿no? El santo, santo, santo. Por eso se repite así, estas 3 veces. Y luego, nosotros sí tenemos superlativos y tenemos el Santísimo, que es la capilla donde vamos a adorar a nuestro Señor, y que tenemos una aquí en San Agustín del Retablo, que está abierta a las 24 horas y que tiene bastante gente, ¿verdad?, que están viniendo cada hora. Es la adoración. Ya decíamos de este esquema ahí en la sinagoga, que es muy parecido a la liturgia de la palabra y a nuestra, y que estaba presente Jesús, que es la Eucaristía. Él es la liturgia eucarística y también la liturgia de la palabra, que es la M, la letra central de nuestra regla de vida. La oración, aquí no lo ha mencionado Marcos, pero sí en otros evangelios, antes de escoger a sus discípulos, subió toda la noche, estuvo orando nuestro Señor al Padre en ese cerro, elevándose en oración y pidiendo por los que próximamente serían sus discípulos. Aquí es de llamar la atención también cómo estaba lleno ahí de gente conocedora, de gente sabia, como eran los doctores y los escribas, los doctores de la ley, que conocían al dedillo todas las escrituras, pero había algo que no la aplicaban como debía aplicarse, y sin embargo escoge el Señor a gente no muy culta, ¿verdad?, como eran estos pescadores, pero que van aprendiendo la sabiduría de Dios. Eso me hace pensar, meditar, Karen, Vero, en qué es lo importante. Muchas veces nos afanamos por instruirnos, por saber muchas cosas. Decía San Francisco, las 1001 maneras de matar una mosca, pero no nos preocupamos por la sabiduría realmente que viene de Dios. Y esa sabiduría pues la aprenden los apóstoles, de manera que sí creo que es necesaria una instrucción para saber como teología, ¿verdad?, filosofía, pero lo importante, lo que tiene la importancia es esa sabiduría de Dios, y esa pues creo que viene de Él, ¿no? Hay que pedirla a Él. ¿Tú qué piensas, Vera? Yo creo que sí necesitamos esa sabiduría de Dios, claro, porque siempre tenemos que estudiar precisamente para conocer, y mientras más conozcamos, más conocemos a Dios. Pero en lo que estuve yo leyendo hay una reflexión de su santidad Benedicto XVI, donde dice que Jesús aquí lo que viene a dar es un cambio de mentalidad. Y es más fácil dar un cambio de mentalidad en las personas sencillas que en las personas más instruidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados precisamente a esa predicación de los escribas, a esa predicación que ellos ya la veían común. Mas sin embargo aquí Jesús viene a dar un giro de cómo predicar. Y también no se había dado el caso de que alguien expulsara a un demonio. Eso les llama mucho la atención, y entonces también es un cambio de mentalidad, donde el expulsar a un demonio es muy importante. Nosotros, si podemos recordar, las personas que estaban poseídas por un demonio o que tenían alguna enfermedad, se creía que eran personas impuras. Recuerden que para la situación judía siempre había que purificarse para poder estar ante el Señor. Eso quiere decir que estas personas no tenían la oportunidad de estar cerca del Señor, de acercarse, porque estaban precisamente impuras. ¿Y qué es lo que ahorita Jesús viene a enseñarnos? Que Él viene a purificarnos, que Él viene a limpiarnos de esas impurezas para que te vengas a santificar. Lo que quiere el Señor es venir a que todos se salven, a que todos lleguemos a ser santos.
precisamente por eso Él da la clave, Él libera para que entonces esa persona se pueda acercar. Todas esas personas, inclusive sobre todo, por ejemplo, los leprosos, eran personas impuras y según se tienen estudios, vivían totalmente afuera del pueblo porque eran totalmente impuros y no podían entrar. Y las personas que estaban precisamente con algún demonio, obviamente no podían entrar al templo. Por eso ahí Jesús lo escucha porque lo oye gritando al demonio, porque el demonio es el que revela quién es. ¿Por qué dice el Santo de Dios? Porque en la enseñanza judía ellos pensaban que cuando se manifestara el Mesías, así se le iba a llamar, el Santo de Dios. Por eso precisamente el demonio grita eso, para que todos entiendan que Él es precisamente el Mesías. Para nosotros quizás estas palabras de Santo de Dios, pues lo hemos escuchado, pero se nos hacen así como, bueno, yo ya lo he escuchado. En esa ocasión no, porque es precisamente hablar de que Él es el Mesías. Por eso también le dice, cállate y sal de Él. Y a mí me llama mucho la atención también que muchos de nuestros amigos ahorita pueden estar pensando, bueno, pero si yo no tengo un demonio, yo vivo tranquilo, yo vivo en mi casa, simplemente pues ni doy alaridos, o a lo mejor sí, pero no tengo un demonio. Y sí tenemos muchos demonios. No encontramos ahora en misa a una persona que tenga un demonio, encontramos a muchas que tenemos demonios. ¿Y por qué no? No estoy hablando de posesiones, que sí se llegan a dar, inclusive traje este libro que me dieron los exorcistas allá en México, donde obviamente aquí sí estamos hablando de cuestiones que se tienen que liberar. Aquí precisamente dice tu problema necesita liberación, donde pues estamos hablando ahí de lo que es el espiritismo, lo que son las limpias, los amuletos, todas esas cosas que realmente, la Ouija, que ahora viene una película que ojalá no la vean, todas esas cosas que realmente es abrirle una puerta al demonio. Pero no hablando de esto, otros demonios que nosotros tenemos, pues puede ser el de la avaricia. Queremos tener más y más y más, y a veces nos metemos en negocios, como le llaman, chuecos, para poder tener más. O bien, cuántas veces ahorita lo vemos, cuántos muchachos quitan la castidad de lo que es el noviazgo prematrimonial, y entonces se entregan al sexo. Todos esos demonios que empiezan a atar, o dentro de los matrimonios las infidelidades, cuántas cosas que no podemos dominar nuestro carácter, porque nacemos con un temperamento, decimos que el temperamento no se cambia, pero el carácter sí lo podemos moldear. ¿Cuántas veces estamos enojados, vamos a misa y aún así seguimos enojados en vez de liberarnos de eso? Y pues ahorita se me ocurren esas, cuántas y cuántas cosas llegamos a misa con todos esos demonios y nosotros no pensamos que estuvieran. Pero si nosotros nos acercamos a Cristo, yo creo que dentro de nosotros están gritando, porque se nos nota. Cuando una persona está realmente aturdida de que quiere más dinero y de que está el sexo descontrolado o que se está llevando al alcohol, se le nota a la persona. Yo creo que a lo mejor ese demonio está gritando, tú te das cuenta de que ese demonio está gritando y de que quiere salir, y que la única persona que nos puede hacer que nos liberemos es Cristo. Simplemente hay que acercarnos a Él para que Él con su poder nos libere. ¿Cuántas veces yo me he encontrado personas que dicen, es que yo no me puedo salir de este vicio, es más fuerte que yo? Quizás los vemos azotándose, pero azotándose de tristeza, azotándose de una familia disfuncional totalmente, donde vemos niños llorando, donde vemos niños que a veces dicen, es que ya no me pegues, papá. Son los gritos que da ese demonio y que quiere Jesús liberarte. Simplemente hay que creerle que sí, realmente Él con su autoridad va a poder hacerlo. Es como yo siempre lo repito, es creerle a Jesús. Sí, retomando todo lo que dices, Vero, pues esos demonios pueden ser miedos, vergüenzas, vicios, desde los menores a los mayores,
tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, tantas cosas y de tantas personas que ni lo notamos, ¿no? Cuando estamos juntos ahí escuchando la misa y teniendo a partir de hoy la noción, la conciencia de la autoridad de Jesús en el sacerdote. Y bueno, ese cambio de mentalidad también que hablabas tú, Vero, pues es importantísimo, porque aquí me llama mucho la atención cómo Jesús siempre está pendiente de cumplir la ley, ¿verdad? Como dice aquí, como acostumbraba los sábados, va a la sinagoga. Y nosotros, bueno, pues también tenemos la ley por dos lados, ¿no? La ley de Dios, nada menos que el tercer mandamiento: santificarás los domingos y fiestas de guardar, y también no sé qué número, pero en los mandamientos de la iglesia también viene por ahí uno, que es santificar los domingos y fiestas de guardar. Bueno, esa es la ley, pero aquí lo que me llama la atención es cómo lo maneja Jesús. Estaba yendo, ¿verdad?, todos los sábados, y sin embargo, en sábado es los días que aprovechaba él para curar. Por ejemplo, a un tullido, aquí anoté en Marcos 3, 1, 6, adelantito, dice: en aquel tiempo entró Jesús en una sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Vuelve a ir a la sinagoga en sábado y se encuentra ahora un hombre enfermo con la mano paralizada. Los fariseos estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Foco rojo para los fariseos. Y les dice: es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, ya enojado Jesús, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Y como muchos ejemplos, Karen, pero esto de llevar la ley lo había aprendido de sus papás, ¿verdad?, de María y José. ¿Te acuerdas, Karen, aquel momento en que va la Virgen con José a presentar a su niño? Y era también cuestión de ley, que el primogénito de cada familia, si era hombre, tenía que ser consagrado al templo. Entonces lo llevan, pero también dentro de la ley había otra cuestión, que podían rescatar al hijo mediante un sacrificio que podía ser según el dinero que tuviera la gente, ofrecer un buey, o ofrecer un cordero, o ofrecer los pobres. Las palomitas, ¿no? Las palomitas blancas. Exacto, dos pichoncitos. Entonces la Virgen, fíjense que estaba ella cierta y podía haber consagrado a su hijo en ese templo, pero ella sabía que su hijo estaba consagrado a la humanidad entera. Y entonces dice: denme a mi hijo. Bueno, eso yo le estoy diciendo, no dice la Biblia en ningún lado. Yo estoy diciendo, me imagino que la Virgen dijo: denme, regrésenme a mi hijo, porque él está consagrado para toda la humanidad. Y aquí están los pichoncitos. Y bueno, pues eso es lo que Jesús había aprendido de sus papás, de cumplir la ley. Y tantos otros ejemplos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a ver si ustedes me pueden ayudar a recordar. Estaban entrando Jesús y los discípulos a una ciudad y empiezan a comer en sábado de las espigas. Arrancar las espigas, ¿te acuerdas? A ver, comenta. Van pasando por unos sembradíos y sus discípulos empiezan a arrancar las espigas, y entonces los que los ven dicen: pero ¿por qué tus discípulos están haciendo eso? Entonces, porque es sábado. Entonces, precisamente los sábados ellos tenían muchas restricciones, de determinados pasos no podías caminar, y eran muy estrictos con la ley y precisamente con la purificación. Entonces ahí creo que es cuando Jesús les dice que pues es cuando todavía está el novio con ellos, y entonces que pueden hacerlo.
que cuando al rato, que cuando después ya no tengan al novio, entonces se van a ayunar. Sí, les pone Jesús mismo otro ejemplo más fuerte todavía, que no han oído ustedes cuando David entró y se comió los panes de la presencia, y bueno, pues esto lo estaba aceptando Jesús, de manera que es el cambio de mentalidad, ¿verdad?, con el que está iniciando, y el cambio de mentalidad que deberíamos tener nosotros en esa sabiduría divina. No es hacer por hacer cosas, cumplir así como receta de cocina la ley, sino ver el espíritu de la ley y el fondo, refiriéndonos a los dos primeros mandamientos, ¿verdad? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice y confirma, yo soy el Señor de los sábados. Y el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué opinas, Karen? La verdad es que es algo muy interesante, porque incluso a mí me llama mucho la atención cómo Jesús nos empieza a ser conscientes también de las cosas. El hecho de que no que nos hiciera, a lo mejor podríamos confundir con un acto de rebeldía incluso, ¿no?, de lo que Él está haciendo o que permite que sus discípulos hagan. Pero al contrario, es el hecho de decirte que también tú eres libre de poder, pues, elegir y también poder ser con Cristo. De que tú a tu manera puedes llegar a ser muy grande con Él. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención de que, bueno, que como decía, lo podemos tomar a lo mejor como un acto de rebeldía, pero al contrario, Él siempre era con ese por favor date cuenta que las cosas pueden ser de distinta manera, y como decía, es un cambio de mentalidad grandísima, donde pues muchos a veces ¿y cuánto nos llega a pasar? Que nos seguimos aferrando a las costumbres, que nos seguimos aferrando a tantas cosas que a lo mejor uno como joven, lo digo porque lo hemos vivido, incluso lo seguimos viviendo actualmente, de personas ya grandes que se llegan a aferrar a cosas que vivíamos en la iglesia pues de otra forma, y el joven inicia un nuevo círculo con la autorización de los sacerdotes, y a lo mejor las personas ya más grandes se llegan ¿cómo decirlo?, a espantar, por así decirlo, y pues se cierran en eso de, no, es que esto no está bien. Pero Jesús viene igual, en esa misma manera, a enseñarnos otra nueva forma de poder seguir a Cristo, de poder seguir a Dios, y de que Él todo lo puede, ¿no? Y que con Él también tú lo puedes. Yo creo que es muy importante esto, y a mí me llama muchísimo la atención. Pues ya se nos fue el tiempo, todavía nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero pues ni modo, vamos a las conclusiones. Bueno, pues rápidamente antes de las conclusiones, para poder entender un poquito a Marcos, no vayan a creer ustedes de que cada semana se la pasó haciendo, bueno, milagros así. Marcos, como quiere enseñar, concentra la serie de milagros dentro de un mismo texto. Entonces, vamos ahorita a estar escuchando durante estos domingos precisamente el relato de los milagros. Pero no es que hayan ocurrido así, sino que Marcos precisamente para esa enseñanza los entra. También dichos y hechos de Jesús los va poniendo así todo como en un orden. Nada más quería yo aclarar un poquito. Sí, y yo también quiero subrayar esto mismo que ya habíamos comentado la semana pasada, que Marcos no hace una relación histórica, cronológica de lo que está sucediendo, sino que agrupa precisamente, como lo estás diciendo, por misterios del Señor. Inclusive el primer milagro que pone es no el de las bodas de Caná, como lo vemos en otros evangelios. Entonces nada más para poder aclarar eso. Pues yo con qué me quedo? Me quedo con que le creamos a Jesús que está en misa. No vamos a misa sencillamente. No nos vaya a pasar, me acuerdo cuando yo era chica, que no me gustaba a mí rezar el rosario, porque yo soy una persona, ya se me ha quitado un poco lo fariseo, así, tan estricta, tan cuadrada, donde si yo no rezaba el Padre Nuestro completito así, y decía, no, ya me distraje, otra vez volví a leerlo. Y otra vez volví a decirlo, y el Ave María, entonces me tardaba 3 siglos en yo poder rezar porque no lo hacía perfecto, porque me estaba yo distrayendo. Yo creo que aquí
me deja a mí el decir, yo te libero, y lo que quiere es una sencillez, que nos dejemos de estar cuadrados precisamente, que sí vayamos, pero que Él nos viene a liberar. Yo creo que con eso me quedo, el pensar dentro de mí qué es lo que quiero liberar, pero dejárselo a Dios, porque a lo mejor yo no me doy cuenta, pero esos demonios le están gritando a Jesús, libera. Me quedo con eso para que Jesús me libere de lo que Él quiere. Claro, y esto que dice Vero, pues a veces sucede y es bueno también, por ejemplo esto del Padre Nuestro, ¿no? También a mí, fíjate que me ha sucedido eso, y otra vez, y hasta que no lo diga bien y con la conciencia y con el espíritu, y no nada más repitiendo. Y yo creo que esto es como una disciplina y es un proceso de aprendizaje que después te lleva a esa libertad de a lo mejor quedarte, estoy rezando, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Y quedarme ahí en esas primeras palabras, Padre Nuestro, y quedarme ahí y meditar en que es mi Padre, en que Él quiere lo mejor para mí, en que Él quiere lo bueno. Bueno, a la conclusión que veo yo ahora, pues es eso precisamente. Claro que sí, la ley, todos los mandamientos, hay que pues atenderlos, hay que atender la palabra también, tener toda la conciencia y tener toda la apertura espiritual para que no se vaya, para que no se diluya la palabra del Señor. Muchas veces de donde el Padre está dictando la homilía, el ambón, hacia donde estamos nosotros, ya se fue, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en otro evangelio. Sí, atender a la ley, pero no hacernos, como decía un sacerdote, un Dios a nuestra medida, ¿no? Cuando me nazca voy a misa. Pero yo pondría, por ejemplo, la siguiente situación. Estoy cuidando a un enfermo en casa y no puedo asistir a misa. Hay una situación de pecado ahí, ¿sí? Bueno, mi conclusión, ¿verdad? Mi conclusión, yo creo que yo me quedo un poco con lo que decía Vero. Creo que ya es momento de no solamente decir que creemos en Dios, que yo creo en Dios, sino creerle ahora a Dios, ¿no? Creerle que Él es lo que es, porque no hay otra palabra más. Creerle que Él es Dios y que Él todo lo puede, que Él todo lo es. Y pues también un poco de yo me quedo con seguir, pues, ¿cómo decirlo? Innovando también, porque creo que a veces, como yo lo decía hace un rato, nos quedamos como encapsulados un poco, pero yo creo que siempre tenemos que estar renovando, por eso renovando nuestra fe, renovando nuestros mismos votos incluso, ¿no? Con Dios y siendo con Él conscientes de lo que estás diciendo y lo que estás creyendo. Cuando hay gente que se te acerca y te pregunta por qué y cosas así, ¿no? Ponerte en las manos de Dios para tú también saber responder, para tú también estar, pues, instruido por Él y pues ir buscando. Como joven yo creo que no nos damos mucho la oportunidad de conocer más a Dios de fondo. Entonces yo creo que es la invitación para todos los jóvenes que se acerquen a conocer a Dios, que se acerquen a lo que es la iglesia, que se acerquen a misa de corazón, sobre todo con un corazón bien dispuesto de recibir la gracia y la enseñanza que Dios da en ese instante. Dejémonos de distraer con la gente que va a llegar a misa y pues que es otro demonio que también se nos presenta mucho en misa, que está criticando a la gente que va a llegar. El estar pensando que si el hermano se equivocó de tanto, que, o sea, dejemos todo eso, vivamos lo que es la Santa Misa, de verdad, de pies a cabeza. Así, y yo es lo que me queda. Muchísimas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti, querida Karen, y ahora ya con esa conciencia, hoy conocimos quién es la autoridad. Hoy conocimos la misericordia del Señor que lucha por nosotros, por la causa del hombre, por salvarnos a todos. Y con esa conciencia nos presentamos el próximo domingo ahí en misa, un poquito ya más preparadas. Y no nos resta más que decir que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta luego.